Les voy a enseñar una serie de ejercicios para que salven sus rodillas, ya sea que quieran recuperar la movilidad perdida o que quieran evitar lesiones y fortalecer. Les voy a mostrar varias formas de hacerlo, desde muy sencillas hasta un poco más avanzadas. Es un ejercicio súper simple pero muy efectivo. Me voy a recostar contra la pared para que sea más fácil. Doblo ambas rodillas, entrelazo los dedos por debajo de una rodilla y meto bien los dedos y las manos debajo de la articulación. Levanto la pierna y empiezo a hacer extensión y flexión, siempre manteniendo las manos por debajo de la articulación de la rodilla, porque lo que buscamos aquí es que haya ese espacio, que es lo más importante. Buscamos ese espacio en la articulación. Generalmente por eso es que se producen tantas lesiones y tanta pérdida de movilidad. Si pueden hacer ese ejercicio, vamos al siguiente. Solamente una mano por debajo de la articulación generando ese espacio, y con la otra mano voy a empezar a traer el talón hacia la cola. No debe haber dolor. Si llega a haber dolor, te devuelves al ejercicio anterior, pero la idea es que el talón llegue lo más cercano a la cola posible. Por supuesto lo hacen con ambas piernas. Si llegan a hacer este ejercicio, vamos al siguiente. La otra mano va a ir debajo generando ese espacio y hago el mismo ejercicio. Parecerá lo mismo, pero es una pequeña variación que genera un poco más de espacio en esa articulación. Es muy diminuto, es muy sutil, pero es muy importante que vayan así progresivo. Si pueden hacer ese ejercicio, ahora cambiamos. Una mano generando el espacio en la articulación y la otra mano voy a empezar a generar este movimiento lateral. Aquí también se mueve un poco la cadera, pero quiero que se centren mucho más en el movimiento de la rodilla. Si pueden hacer este ejercicio, entonces cambio de mano otra vez y ahora hago el movimiento más hacia afuera. Este ejercicio es uno de los favoritos de los médicos deportólogos cuando evalúan para mirar la movilidad de la rodilla, generalmente los deportistas, y se los digo por experiencia. Esta serie de ejercicios lo que me permite es generar ese espacio que necesitamos en la articulación de la rodilla, porque en últimas, ¿qué es una articulación? Es la unión de dos huesos. Aquí tenemos el fémur, viene la tibia y el peroné, y aquí en la mitad hay como un colchoncito que se llama un cartílago, que es lo que nos permite amortiguar, ya sea para caminar, para correr, para saltar. Con el tiempo, con el sedentarismo y por supuesto con la obesidad y hasta con el sobreentrenamiento, ese cartílago tiende a desgastarse, y al desgastarse lo que pasa es que esa unión de los dos huesos empieza a perder ese colchón, y cuando esos dos huesos se unen genera un dolor impresionante, y se los digo por experiencia, porque cuando entrenaba mucha gimnasia me sucedió y yo no tenía el conocimiento de estos ejercicios porque parecían muy sencillos e inútiles, pero son la base fundamental para unas articulaciones saludables. Si pueden hacer estos ejercicios sin que haya dolor, entonces me despego un poco de la pared y empiezo a hacer solamente el movimiento articular, tratando de patear la cola con el talón sin que haya dolor. Esta serie de ejercicios lo pueden hacer sobre una silla o recostados contra la pared o incluso acostados en la cama. Y si pueden hacer todos estos ejercicios, uno más que les voy a dar en este video es este ejercicio: cruzar la pierna. Voy a empezar desde muy básico y vuelvo a extenderla. Miren lo que estoy haciendo, solamente cruzo la pierna y extiendo. Si lo pueden hacer sin dificultad, entonces doblo ambas rodillas y empiezo a cruzar la pierna hasta arriba. Aquí también estoy trabajando la cadera, pero de nuevo quiero que se centren más en la rodilla. Este ejercicio me lo van a hacer todos los días. De cada ejercicio pueden estar haciendo una serie entre 8 y 12 repeticiones, pero tienen que practicar constantemente. Ayúdate que yo te ayudaré.